Uno de los interrogantes sobre el que vamos a trabajar en la lección que, que nos toca tiene que ver con eso que se han preguntado todos aquellos buscadores en todas las etapas de esta humanidad. Y tiene que ver con un interrogante profundo. ¿Hay un camino para la integración con el ser? ¿Hay un camino hacia la sabiduría? Hay muchos. Se pueden transitar muchos caminos a la vez. Se puede llevar adelante un trabajo interior a la luz de muchos conocimientos, de muchas doctrinas. ¿Cómo funciona? Para responder esos interrogantes hubo muchos sabios en todas las etapas de la humanidad que intentaron, hicieron su esfuerzo. De esos esfuerzos vamos a trabajar en esencia cuatro de los caminos que, que se han propuesto y cómo la gnosis los trabaja y los integra. La lección de hoy, como ya saben, tiene por título Los cuatro caminos. De eso vamos a hablar de cuáles son esos cuatro caminos que la gnosis propone, de cómo se trabaja y cómo a la luz de esos detalles, de lo que propone cada camino, se puede hacer una obra, sobre todo una obra plena de autorrealización íntima. Debemos tener en cuenta que lo que vamos a hablar hoy es una síntesis del esfuerzo de muchos seres que en todas las épocas intentaron ese avance, se dieron cuenta de que se podía, hicieron su aporte. Hoy en día, en la etapa en la que se encuentra esta humanidad, estos conocimientos, estos detalles y sobre todo hacia qué apunta cada camino nos viene dado. Y es una oportunidad maravillosa para que a través de una síntesis podamos conseguir grandes avances en nuestro desarrollo interior. Estos cuatro caminos que vamos a trabajar el día de hoy tienen que ver con el camino del fakir, el camino del monje, el camino del yogi y el camino del hombre equilibrado. Vamos a ver en qué consisten cuestiones esenciales de cada uno de estos caminos, cómo se pueden integrar y la forma en la que la gnosis propone que deben llevarse adelante estos caminos. Si estos caminos, cada uno por sí se transita de forma individual, se logra el desarrollo de algunos aspectos de nuestro trabajo. Sin embargo, quedan relegados otros aspectos profundos. Esto produce un desarrollo que no llega a ser pleno, que no llega a ser íntegro. Y la gnosis propone justamente un desarrollo pleno y la integración, no solo el desarrollo, sino la integración de todas las facultades y de todas las fuerzas, de todos los poderes y sobre todo de todas las posibilidades de nuestro ser en la persona humana. El desarrollo pleno, porque si hay aspectos que dejamos en el camino, todo lo que no trabajemos seguramente será un obstáculo más adelante. El primero que vamos a analizar es el camino del fakir. ¿Qué es un fakir? Seguramente en algún momento han visto algunas de esas imágenes que los representan. Los fakires son un tipo de asceta oriental que tiene como objetivo, digamos, prioritario el desarrollo de la voluntad y el desarrollo a través de esa voluntad del dominio, sobre todo de su cuerpo físico. Seguramente vieron algunas imágenes
Estos ascetas realizan muchas pruebas y muchas veces, si bien son muy reservados, han mostrado muchas de esas pruebas. La más famosa es del fakir sentado en una cama con clavos y viendo sorprendentemente que no le produce heridas y que pueden estar ahí durante un tiempo bastante largo. Esta proeza, que muestra un gran dominio del cuerpo y de la voluntad, ha sido conseguida mediante disciplina y continuidad de propósito. Eso es lo que nos aporta el camino del fakir. Disciplina, desarrollo férreo de la voluntad y continuidad de propósito en el tiempo. Esto es importantísimo porque el trabajo que tenemos que hacer de desarrollo interior no se va a dar de la noche a la mañana. Necesita todo un proceso de maduración, todo un proceso donde diferentes aspectos de, de nuestras posibilidades se van desarrollando a su tiempo. Para conseguir resultados se necesita ser paciente, pero esa paciencia tiene que estar sostenida por una verdadera continuidad. Muchos estudiantes, muchos verdaderos aspirantes a la sabiduría, terminan desistiendo del camino, justamente por falta de paciencia y por falta de continuidad. Es importante que invirtamos nuestros recursos, nuestra propia vida en avanzar en el camino. Es el mejor negocio que podemos hacer con nuestra vida, es la mejor inversión, porque paradójicamente el avance que nosotros tengamos en nuestro desarrollo interior va a ser lo que nos va a ayudar a vivir más sabiamente. El monje es también una asceta que en el aislamiento pretende un desarrollo interior. Puede, junto a otros monjes, gravitar y tener una vida en torno a un monasterio. Y esa vida monacal, además de las tareas que llevan adelante, está muy orientada a disciplinas y prácticas tendientes al desarrollo de la devoción, de la mística y de la fe. Se han conocido grandes monjes que a través de esas disciplinas han conseguido un desarrollo importante, sobre todo en las emociones de tipo superior. Logran grandes niveles de inspiración, grandes niveles de compasión. Sin embargo, aunque tienen ese desarrollo en esas áreas, dejan de lado otros aspectos que son importantísimos y extraemos del monje estas cualidades. Debemos desarrollar emociones de tipo superiores, porque las emociones de tipo inferior generalmente sirven a los placeres y a las necesidades del ego. Las emociones de tipo superior están impregnadas de altruismo, están impregnadas de esa compasión tan difícil de conseguir que nos permite que los demás no solo nos importen, sino llegar a esa comprensión de tipo superior que pone al otro como un igual a nosotros. Entonces, es necesario ese tipo de comprensiones para avanzar en el camino. Hay otro aspecto muy importante que desarrolla el monje, que es la mística, y que en la sociedad actual, en la vida actual que tenemos y que hemos desarrollado, se ha perdido mucho la mística, se ha perdido mucho la devoción, porque hemos sido influenciados por una concepción muy materialista del mundo. De alguna manera, estamos demasiado pendientes o le damos demasiada atención a lo que nuestros sentidos físicos pueden percibir. Sin embargo, eso es solo una pequeña parte de todo lo que se puede percibir.
La mística nos permite encontrar eso que está más allá de los sentidos, eso que está más allá de la mente, y nos permite acceder a la experiencia de la divinidad, de todas esas fuerzas que cada uno vive a su manera y las entiende a su manera. Pero la mística es la que nos permite percibir esas fuerzas que están más allá de la materia. La materia es solamente una forma de expresión de un conjunto infinito de fuerzas. Y la mística nos permite percibirlas y ser parte con ellas. Por eso estos aspectos del monje son importantísimos. Podríamos tener mucha voluntad, pero sin el aporte de la mística, de la devoción y de ese percibir trascendente, difícilmente podríamos orientar la voluntad más allá de nosotros mismos. Las emociones de tipo superior abren o le abren las puertas a nuestra obra de empezar a ocuparnos de los demás. ¿Qué describimos cuando hablamos de un yogi? Y es a la asceta que también se retira al aislamiento y puede también vivir en un monasterio, o se ha conocido ascetas extremos de tipo ermitaños que han hecho un trabajo en cuevas, aislados totalmente incluso de un templo o de un monasterio. El yogi tiene como fin, a través de sus prácticas, que son sobre todo prácticas tendientes a la concentración, al dominio de la mente y a aprender a perfeccionar la práctica de la meditación. El yogi, a través del dominio de la mente, a través de una muy profunda capacidad de concentración y con los años desarrollando una capacidad extraordinaria para meditar en profundidad, logra poder acceder conscientemente a los mundos superiores. Y eso es lo que extraemos del camino del yogi. Porque si nuestra conciencia no puede acceder a los misterios, si no puede acceder a lo que está más allá de los sentidos, difícilmente podamos progresar. El yogi desarrolla las facultades latentes en su interior y puede percibir más allá. En el grado más profundo, más alto, más logrado de meditación, puede tener algo que es importantísimo si realmente queremos avanzar, que es la experiencia de la verdad. Sucede, y ya lo hemos visto en clases anteriores, que la gnosis enseña que la verdad no es un conocimiento, no es una idea, no es un concepto. La verdad es una experiencia de tipo trascendental y que pueden conseguirla solo aquellos que se preparan con tenacidad para liberar la conciencia de la materia y experimentar las realidades de los mundos superiores. El yogi lo consigue. Sin embargo, y a pesar de conseguir una experiencia sumamente trascendental, deja de lado trabajar otros aspectos de su desarrollo y no logra una integración plena con su ser. Sucede que en estos tres caminos que hemos nombrado, todos son de tipo ascético, todos se viven en el aislamiento. Entonces hay muchísimos detalles de la psicología, hay muchísimos detalles del trabajo interior que no se llevan adelante. Y estos caminos han sido probados durante muchísimos siglos por la humanidad en diferentes culturas,
sobre todo orientales, todas tienen esta característica, que se viven en soledad, son caminos muy internos. Y la gnosis le agrega a estas prácticas un cuarto camino que le suma aspectos que no son trabajados por todos estos ascetas. Como decíamos, este camino rompe con el aislamiento y propone un desarrollo de tipo interior, pero con una vida social. En la misma vida que nosotros tenemos, en la misma vida que hemos elegido y que hemos desarrollado, obviamente que nuestro desarrollo interno va a hacer que cambie un montón de esos aspectos que tenemos en la vida. Nuestro comportamiento va a ir cambiando en la medida que nos desarrollemos internamente y esos cambios internos se van a ir viendo hacia afuera. No es que no tenemos que cambiar nada, sí hay mucho que hay que cambiar, pero el cambio siempre surge desde adentro. Y en esa vida que estamos teniendo, podemos desarrollar todos los aspectos de nuestro trabajo. Es más, la convivencia es el eje fundamental del trabajo psicológico. La convivencia nos da un gimnasio. La convivencia con los demás nos permite, como ya hemos visto en clases del otro nivel, ver y poder autodescubrir elementos de nuestra psicología que no los podríamos haber descubierto solos. Este camino del hombre equilibrado que tiene una influencia muy occidental, al integrarse, al complementarse con los otros tres, hace que nuestro trabajo realmente sea muy poderoso, que realmente tengamos muchas posibilidades y muchas chances de crecer. Hace falta muchos valores en el individuo para ser una buena persona, para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser un buen hijo, para ser un buen amigo, para ser un buen ciudadano. Y podemos ser parte de todo sin ser esclavos ni víctimas de nada. Podemos compartir socialmente, podemos de alguna manera ser parte de todo el entorno que nos toca vivir y en el que nos toca estar, ya sea laboral, familiar. Sin embargo, no tenemos que ser esclavos de eso. Y es algo que debe aprenderse. Esto es muy importante porque muchos de los agregados psicológicos que hemos ido generando y que hoy en día tienen condicionada a la conciencia, han sido generados para responder al entorno. Claro, antes, ¿qué es lo que se hacía o lo que se creía? El asceta se recluía en su mundo interior y obviamente que tenía más posibilidades de autodescubrir a su propio ser, de descubrir lo real que había en él. Sin embargo, a nosotros nos ha tocado, hasta el momento en el que encontramos el camino, en el momento en el que encontramos la enseñanza, que encontramos la gnosis, nos toca transitarla, nos toca trabajar ya con todo un bagaje de elementos que hemos creado, muchos de ellos a los fines de accionar o de reaccionar a los estímulos exteriores. Obviamente que alguien aislado, hay muchos elementos que no va a generar y que nosotros ya tenemos, pero eso no es obstáculo para progresar, es más, el desafío se hace más interesante, el desafío se hace más grande y la empresa requiere, aunque mucho más esfuerzo, nos da la oportunidad realmente de trascender la ignorancia en la que estamos sometidos, porque en el fondo todo agregado psicológico es una forma de ignorancia.
tuviésemos la conciencia despierta, en vez de generar agregados psicológicos, lo que haríamos sería extraer la comprensión, la sabiduría que los eventos y las situaciones de todos los días nos traen y nos ponen al alcance. Así creceríamos internamente y no a la inversa, como sucede por los procesos de identificación y fascinación que creamos agregados psicológicos, formas subjetivas de percibir la realidad y así vamos sometiendo a la conciencia al sueño, al oscurantismo, a la ignorancia. Y vamos sometiendo por ende nuestra vida a, a esas influencias. Y el camino del hombre equilibrado, por último, gravita de forma muy profunda en el matrimonio, en la pareja, en el hogar. Esto tiene una connotación, digamos, casi opuesta al aislamiento que de alguna manera pregonan o intentaban mostrar los caminos orientales. Es en la vida en pareja, es en la vida en el hogar, donde vamos a descubrir más profundamente procesos psicológicos que ni siquiera sospechábamos que podían estar presentes. Es en la vida en pareja donde vamos a tener que aprender a salirnos del egoísmo y aprender a dar lo mejor. Y sobre todo en enfrentarnos al desafío, a los mejores sentimientos humanos, a, a estar pendiente de alguien más y hasta ponernos en el lugar de darle todo a la persona amada, a la familia, o dar todo por el hogar. Por eso el camino del hombre equilibrado no solo complementa, sino que potencia las propiedades y que nos pueden entregar los otros tres caminos de tipo oriental. Y eso es lo que la Gnosis nos trae y nos muestra como una nueva forma de llevar adelante el desenvolvimiento, el progreso y el desarrollo de la autorrealización íntima. Después de haber tratado someramente aspectos generales de estos cuatro caminos, que la Gnosis encuentra que son los que aportan, potencian y realmente producen un efecto con resultado en nuestro progreso interior, la Gnosis propone la senda gnóstica como una síntesis de estos cuatro caminos. Esa senda gnóstica la vamos diseñando, la vamos desarrollando en el día a día, trayendo esta síntesis que hemos visto y poniéndolas por acción, poniéndolas como práctica de este camino que estamos dispuestos a transitar, este camino hacia ese estado que es la autorrealización plena. El camino de Fakir, el primer camino, ¿dónde lo vivimos? Lo vivimos en la práctica, aprendiendo a vivir correctamente o rectamente, sobreponiéndonos, generando disciplina, voluntad y sobre todo continuidad de propósito, porque hay muchos aspirantes que desisten y desistir hace que los resultados no se puedan ver, no sean palpables. En nuestro desarrollo interior, la gnosis se enseña, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que los resultados tienen que ser objetivos, es decir, tienen que cumplir con requisitos que puedan ser comprobables, sobre todo para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque podemos caer en una interpretación muy subjetiva del avance interior. Y nuestra mente nos puede generar ilusiones, fascinaciones con el camino mismo. Y eso es peligroso,
Porque podemos creer que hemos avanzado mucho, podemos creer que hemos cambiado, podemos creer que hemos logrado un avance en la sabiduría, y eso puede ser solamente una creencia de la mente. Más, sin embargo, si ese avance, si eso que nosotros consideramos, si eso que de alguna manera eh, hemos ido trabajando se puede verificar en los hechos, entonces es un avance objetivo y real y no estamos autoengañándonos, sino que estamos viendo los frutos de nuestra dedicación y de nuestro esfuerzo. El camino del fakir o el fakirismo nos enseña que tenemos que doblegar nuestras debilidades, tenemos que ser fuertes, porque en el avance, en el esfuerzo que conlleva el verdadero progreso objetivo, no la fantasía del progreso, se requiere sobreponernos a las debilidades más profundas que guardamos. Pero si seguimos sometidos a las debilidades, no vamos a conseguir nada. No vamos a conseguir nada no solo de la vida interna, sino que en la vida física. Por lo tanto, el camino del fakir se procesa y se vive cada vez, cada instante que nosotros nos sobreponemos. Cada vez que no tenemos ganas de hacer algo, pero la hacemos porque es necesario. Cada vez que dejamos a un lado flaquezas para seguir adelante. Cada vez que a la hora de hacer una práctica, que teniendo un montón de distracciones y tal vez un montón de opciones placenteras, elegimos hacer la práctica porque nos hace bien y porque tiene que ver con nuestro progreso y nos salimos del camino de la comodidad y del facilismo. El segundo camino, el camino del monje, lo vivimos con las prácticas de tipo devocional, de tipo mística. Tenemos que aprender a ser contemplativos. Se nos ha enseñado que la reflexión es solamente un proceso mental y existe un campo muy amplio de trabajo que es la reflexión de tipo mental, a través del pensamiento. Sin embargo, hay un tipo de reflexión mucho más profunda que necesita, sí o sí, del arte de la contemplación. Entonces, ese tipo de reflexión es difícil de conseguir y pocos la conocen incluso. Es una forma de dejar a través de un estado contemplativo que todo lo que nos rodea pueda hacer una resonancia en nuestra conciencia. Los monjes, incluso también algunos yogis, han desarrollado formas de reflexión contemplativa. Y eso se logra viendo las fuerzas que están más allá de la materia. Se logra percibiendo la vida que está detrás de la materia, percibiendo las fuerzas anímicas y espirituales que están ahí. Y para eso se necesita mística. Sin la mística, difícilmente podamos ser uno con la creación, podamos ser uno con el todo. Entonces el camino del monje tenemos que desarrollarlo y tenemos que aprenderlo a vivir día a día, sacar un momento, sacar un tiempo para este tipo de prácticas, para simplemente ponernos a contemplar la naturaleza, ponernos a contemplar la vida. Ahí vamos a vivir el camino del monje, el camino del yogi. Y este es uno que muchas veces nos genera demasiado esfuerzo, porque la mente nos tiene dominado. Y el agregado psicológico tiene un dominio de la máquina a través de la mente, entonces no quiere que controlemos la mente. La mente no es mala de por sí, está mal utilizada. Y es un vehículo que está al dominio de las apetencias, de los deseos, de las necesidades, del egoísmo. Sin embargo, necesitamos trascender eso. El camino del yogi nos enseña, por sobre todas las cosas, en una mente calma, como un lago, puede procesarse ese espectáculo,
esa experiencia sublime de la verdadera meditación. Hoy en día a la meditación se la ha banalizado, muchas veces se, digamos, se enseña que meditar es relajarse, y relajarse es una de las etapas de la meditación. La verdadera meditación es lograr que la conciencia se libere de los cuerpos de tipo inferior y pueda percibir la realidad de los mundos superiores. Para aprender a meditar, para aprender a relajarse, para aprender a concentrarse, vamos a necesitar de muchísima dedicación, en tiempo, en esfuerzo. Tenemos que aprender a encontrar la posición, la asana que nos rinda, que sea apropiada, no solo para nuestro cuerpo físico, sino para el lugar en el que estemos. Hay que aprender a controlar los momentos, ¿no? Muchas veces se producen diferencias porque si uno convive con alguien más, para meditar se necesita silencio, nada que a uno lo distraiga, entonces hay que aprender a encontrar los momentos para eso. Y cuesta, pero no es imposible y es sumamente fundamental y necesario para nuestro avance, la vivencia del camino del yoga. El camino del hombre equilibrado, como decíamos, lo vivimos cumpliendo nuestras responsabilidades, teniendo una vida sana, siendo un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, un buen amigo, un trabajador responsable, alguien que está dedicado al bienestar de su familia, que se provee lo necesario para vivir sin ambiciones desmedidas, pero con la convicción de darle a su hogar y a su familia y a sus seres queridos aquello que estén necesitando. Convertirse en un buen ciudadano. Hace falta un esfuerzo. Muchas veces se ha visto en la práctica que el aspirante a un camino espiritual de repente se autodenomina o se autorreferencia a sí mismo como alguien especial, como alguien distinto, que tal vez no tenga que cumplir las leyes, que tal vez por una resistencia al sistema considera que no debe trabajar o no debe proveerse de lo necesario. Sin embargo, nuestro cuerpo físico es tan importante como cualquier otro elemento de nuestra constitución, que ya vamos a estar viendo en clases subsiguientes a esta. Entonces, no podemos caer en la irresponsabilidad. El camino del hombre equilibrado, el cuarto camino, nos invita a la responsabilidad para con nosotros mismos, para los que dependen de nosotros, para los que comparten con nosotros. Obviamente todo esto gravitando en el matrimonio, en el hogar, siendo practicantes, estudiantes e investigadores de la alquimia y trabajando para que nuestras energías estén al servicio de una obra de tipo interior. Si a esos cuatro elementos fundamentales de los caminos los vamos viviendo, tenemos que sumarle para poder denominar a esto la senda gnóstica los tres factores de la revolución de la conciencia. Y tiene todo el sentido, porque el primer factor, no porque tengan un orden, pero para darle un sentido, el primer factor, la eliminación de los defectos, está íntimamente ligada a la capacidad que tengamos para meditar, por ejemplo, a nuestra capacidad de reflexión, a nuestra capacidad de desarrollo de facultades internas. Y sobre todo, vamos a descubrir toda esa gama de elementos que se desenvuelven en la psiquis en la convivencia, en el camino del hombre equilibrado. Es el factor de nacer o el desarrollo de los valores y de virtudes. Es en la vida práctica, es en la convivencia donde vamos a descubrir realmente cuál es el grado de virtud que hemos desarrollado. La misma vida nos va a pedir lo que tenemos que darle como individuos, como verdaderos seres humanos, y no como una fantasía o a veces queriendo hacer buenas obras o queriendo mostrar virtudes que no se tienen
pero se piensan que se tienen. O a veces como una forma de hipocresía. Queremos mostrar que somos buenos cuando en realidad no lo estamos sintiendo desde nuestro corazón. Y el tercer factor, el sacrificio por los demás, ayudar a otros. Ese tercer factor también tiene que ver muchísimo con el camino del hombre equilibrado, porque sucede que corremos el riesgo siempre de pretender hacer un camino espiritual de una forma muy egoísta, ensimismarnos al extremo y que no importe nada de lo que sucede alrededor. Y eso no es tan así. Si bien no tenemos que ser esclavos de lo que está a nuestro alrededor y de las influencias que recibimos, también tenemos que ser muy conscientes y nobles al respecto de que tenemos que salir de nuestras necesidades, tenemos que salir de las apetencias del ego, de los mandatos del ego y abrirnos a los demás, entregarnos. Una vida bien vivida tiene que incluir un gran aspecto, grandes recursos de ayudar a los demás, servirles a los demás. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedar prisioneros siempre de la necesidad del ego. El ego siempre va a tener un problema, el ego siempre va a tener una frustración, el ego siempre va a tener una necesidad, algo que le falta, porque nunca está conforme. Si ayudamos a los demás, si nos entregamos al servicio, si nos entregamos aunque sea con lo que tengamos, a darle una mano al prójimo, estaremos empezando a desarrollar en nuestro mundo interior sentimientos de altruismo y sobre todo llegar algún día a la comprensión y el sentimiento de sentirnos hermanos, de sentirnos uno con el todo. Esta senda es la que propone la Gnosis, la senda gnóstica. Hoy puede ser un buen día para empezar a aprender a meditar. Hoy puede ser un buen día para contemplar la naturaleza si hace mucho que no lo hacemos. Hoy puede ser un buen día para hacer algo que no tenemos ganas de hacer. O enfrentarnos a alguna debilidad. Hoy es un buen día para preguntarle a los que nos rodean si necesitan nuestra ayuda. Para ofrecer nuestra ayuda sin que alguien lo pregunte. Para estar pendientes de lo que el otro está necesitando. Hoy, siempre, y ahora, y aquí y ahora, es un muy buen momento para transitar la semana.